Bueno, buenas tardes a todos. Estamos, como sabéis, en la sesión paralela sobre privacidad y vigilancia. Y mi tarea es, bueno, yo soy Leandro Núñez, soy abogado y mi tarea es moderar esta mesa. Así que trataré de intervenir poco y de ponerle las pilas también a los demás para que se ciñan a los tiempos, porque lo que pensamos desde la mesa es que lo más interesante es que hagamos participación con vosotros también. Entonces, si conseguimos hacer una discusión y evitamos que esta mesa que esté entre nosotros sea una barrera, de tal forma que todos podamos intervenir, pues sería lo ideal. Así que, si queréis decir algo, es más que bienvenido y lo agradeceríamos, de hecho. El tema de la sesión es privacidad y vigilancia, pero vigilancia entendida en un sentido amplio. No penséis solo en el gran hermano que te vigila, sino en cualquier tipo de monitorización, de seguimiento a los usuarios de Internet. La red ha experimentado un crecimiento brutal, eso no hace falta que os lo recuerde. La evolución de los servicios ha sido grande, la evolución de cómo los usuarios se comportan en ella también. Y esta complejidad, al mismo tiempo, ha dado lugar a un mayor seguimiento, una mayor vigilancia de la actividad de los usuarios en estas plataformas. Vigilancia pública, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los gobiernos, pero también vigilancia privada por parte de las empresas, pues que consideran que los datos son el combustible en la red. Y eso ha provocado quizás una crisis de confianza con la que nos estamos encontrando ahora y que lleva a que este tema pase a formar parte de una sesión como esta en el Internet Governance Forum en la versión española. Yo, antes de empezar, quería recordar el contenido de un artículo de nuestra Constitución, que estando aquí en España, pues qué menos que hacerlo, que es el artículo 18.4, que textualmente os lo voy a leer, aunque me lo debo saber de memoria, pero en todo caso os lo leo por si acaso. Dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Esto fue redactado en el año 78 y, como veis, pues parece que se mantiene bastante vigente. Y para discutir sobre el tema de la privacidad y la vigilancia en Internet, en el marco no solo de este artículo, sino también de todas las leyes que tenemos en Europa y de la realidad de la red, que en el fondo es lo más importante, pues tenemos a estos compañeros en la mesa. Os los voy presentando. En primer lugar, aquí a mi izquierda tenemos a Paula Ortiz. Paula es abogada, es directora jurídica y de Relaciones Institucionales de IAB. IAB es de IAB en España. IAB es la asociación que agrupa a las empresas de publicidad digital. Tenemos también a su izquierda está Roberto Ferrer. Roberto es abogado, es director de Aralegis y es el presidente de la sección de Derecho Informático del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. En el fondo está Nacho Alamillo. Nacho es abogado también, es director general de Astrea, que es una empresa de consultoría que está especializada en temas de identidad digital, generación de confianza en Internet, firma electrónica. A mi derecha está Miquel Peguera. Miquel es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y es profesor de Derecho Mercantil y está especializado en temas de nuevas tecnologías. Y a la derecha está Emilio Ced. Emilio es licenciado en Matemáticas y es jefe de área en la Agencia Española de Protección de Datos, en el regulador. Yo creo que entre todos nos pueden dar una visión buena de cómo funciona esto y además, bueno, contamos también en la sala con un moderador virtual que es Alfredo Herranz, que lo que estás controlando el tema de los twitters y estas cosas, así que animaos a escribir y si decís alguna barbaridad que nos modera es él y sobre todo también para la gente que nos estáis siguiendo a través de internet. Y después, como relator, va a estar Javier Pernafeta, que también está aquí, que todos lo conocéis, abogado de aquí de Zaragoza, que se hará mañana las conclusiones. Pero bueno, freno con esto de las presentaciones y ya doy paso a la mesa. Os pediría que en los primeros que en una intervención muy corta, de unos 5 minutos como mucho, pues nos planteaseis pues cuál es vuestra visión acerca de la realidad en estos momentos de la situación desde el punto de vista de privacidad y vigilancia en la red, qué pensáis sobre el tema y después pues comenzamos la discusión, ¿si os parece? Empezamos pues por el orden en el que viene en el programa, pues por Paula. Gracias. Gracias, Leo. Bueno, yo quería agradecer a Ricard Martínez y a ti, Leo, por habernos invitado a participar en esta mesa y darnos voz. Yo hoy no vengo de moderadora, con lo cual me voy a permitir el lujo de soltarme un poquito y de decir a ver lo que pensamos nosotros desde la industria digital sobre todo este tema. No hay duda de que Internet está transformando
todos los entornos, está transformando el entorno del tratamiento de la información y nos está dando unas posibilidades sin precedentes. No hay duda tampoco de que hay muchas empresas de que lo hacen mal, pero también no hay duda de que hay muchas empresas que se esfuerzan y mucho en hacerlo bien. Al menos yo puedo hablar desde el entorno de la publicidad digital. Están compitiendo en ser los más cumplidores en temas de normativa, no ya solo de protección de datos, sino en materia de propiedad intelectual o en materia de telecomunicaciones. Es decir, nosotros estamos desde la industria publicitaria o desde la industria digital, estamos asistiendo un poco atónitos a todo este cambio normativo, a todo este cambio que está habiendo de visión, a todo este cambio de regulación de Internet en el que se impone a los intermediarios de Internet la necesidad de ponderar derechos fundamentales, la necesidad de, o en este caso en determinadas normas, de tener que pagar en un momento dado por indexar información, o la posibilidad, o en este caso, de nombrarles colaboradores, por ejemplo, en el desarrollo de páginas web que infringen derechos de propiedad intelectual, sancionándoles incluso más allá de a los propios infractores. En cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento de datos, yo creo que Internet, como decía, es un sector que se desarrolla a una velocidad exponencial. En tema de publicidad digital, por ejemplo, ya no estamos hablando de un anunciante o una agencia de publicidad con un usuario. Estamos hablando de que hay audiencias, estamos hablando de que hay multitud de actores implicados que las audiencias se venden o se compran en tiempos de milisegundos y que verdaderamente no hay ninguna intención de conocer quién está detrás con nombre y apellidos. De lo que se trata es de saber pues, determinados perfiles y determinados patrones. En ese sentido, como decía, la industria está muy preocupada por hacerlo bien, por cumplir, y yo creo que en este sentido debería ir muy de la mano, la postura del legislador, muy de la mano de la industria, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en iniciativas pues, muy interesantes como la que ha tenido lugar con el tema de las cookies, en el que la Agencia Española de Protección de Datos tendió en su día la mano a la industria digital y se hizo una guía en la que, bueno, pues evidentemente se impone una serie de obligaciones, de transparencia, de consentimiento, etcétera, pero a cambio pues, se deja cierto margen de movimiento. Yo creo, en este sentido, que deberíamos seguir trabajando la industria con el legislador para seguir estableciendo una serie de instrumentos que se adapten a la realidad que estamos viviendo, que se adapten a este entorno cambiante y que se vayan adaptando, porque además, al final, en este tipo de instrumentos lo que se hace es que marcan de manera muy directa a aquellos que no cumplen y además motivan a seguir innovando. Supongo que a lo largo de las intervenciones de mis compañeros irán saliendo temas sobre los que podemos ir debatiendo, pero bueno, a modo de conclusivo de mi primera intervención sería que yo creo que es importante que se trabaje tanto el sector privado como el público en textos o en documentos que verdaderamente sean aplicables y que se adapten a este entorno. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Pues le doy la palabra a Roberto. Muchas gracias, Leandro. Yo también me uno a los agradecimientos de mi compañera. Y bueno, desde nuestra posición, un poco pues como abogados en ejercicio y que tenemos que estar un poco al tanto de las necesidades que tienen tanto los particulares como las empresas, nosotros vemos que efectivamente hay una serie de necesidades que a veces existe una cierta discordancia entre la realidad y lo que establecen las normas. Para nosotros, poniendo como ejemplo la reciente sentencia del pasado 13 de mayo, que establece una serie de novedades, pero que en realidad para nosotros no lo vemos como un problema, sino que en realidad la sentencia en sí misma es un síntoma de la diferencia que existe en realidad entre el concepto de privacidad que está en las normas jurídicas y el que se tiene en la sociedad.
Y esto está suponiendo una desafección que supone que los ciudadanos no valoran adecuadamente la privacidad y, por tanto, no adoptan medidas para defenderla adecuadamente. El problema en realidad para nosotros no es la responsabilidad de los buscadores o cómo tienen que vigilar la privacidad de los usuarios. La verdadera cuestión es cómo ajustamos el concepto legal de privacidad a la sociedad globalizada e interconectada en la que estamos. Se trata de una cuestión que no se refiere en realidad ni al derecho europeo ni al derecho de Estados Unidos, sino que afecta a una sociedad globalizada e interconectada y que se tiene que resolver a este nivel. Un poco al hilo de lo que se veía esta mañana, de la necesidad de regular internacionalmente toda esta problemática. Efectivamente, es que hoy el territorio ya no tiene la misma relevancia para definir la soberanía de las naciones y hay que ir haciendo frente a esta realidad. El vigente concepto de privacidad en realidad es una superación. El concepto viene de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 1983 que viene a superar a su vez el concepto que se fijó como hito. Nosotros lo situamos, esta obra de Brandeis y Warren, que un poco lo que venía a establecer era ese derecho a ser dejado en paz, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional alemán da un paso más y dice: el ciudadano tiene derecho a controlar la información que fluye sobre sí mismo y crea este concepto de autodeterminación informativa. Pero claro, esto se produce en un momento en que la informática ha comenzado a conquistar la sociedad, que surgen estos derechos de tercera generación. Pero si nos damos cuenta, han pasado más de 30 años desde que sale esta sentencia y en 1983, por muy tecnificados que estuviéramos, no tiene nada que ver la sociedad de aquel momento con el Big Data, con el Internet de las cosas, con las redes sociales. Yo creo que muy pocos soñaban con cosas así. Y claro, hoy resulta que estamos peleándonos por sacar adelante un reglamento europeo de protección de datos que sigue manteniendo el mismo concepto de privacidad que hace 30 años. Y claro, yo lo que me pregunto es si estamos regulando la privacidad para una sociedad que ya no existe. Entonces, yo creo que el ciudadano necesita dos cosas: dignidad, para no ser tratado o reducido a mero dato, y por otro lado una gestión eficiente de la información para que podamos tener una sociedad mejor. Un concepto que sea dinámico de la privacidad, porque los ciudadanos no están dispuestos a renunciar a la sociedad de la información y del conocimiento, aunque eso suponga renunciar parcialmente a su privacidad. Y eso lo estamos viendo todos los días en las redes sociales. Y yo creo que nuestra labor como juristas es combatir la afirmación del señor Zuckerberg de que la privacidad ha muerto. Yo no creo que la privacidad no ha muerto. Lo que sucede es que ha evolucionado y que para eso tenemos que eliminar valores absolutos y seleccionar qué es esencial y qué no es esencial en cada momento para mantener un concepto adecuado a la sociedad de lo que es privacidad. La privacidad no depende en realidad ya de si estamos hablando de datos de salud o multas de tráfico. En realidad creemos que lo relevante es la importancia que tiene cada dato para el afectado y, por otro lado, la distancia que hay, entendida en términos de relevancia, entre el afectado y quién tiene los datos. Una concepción absoluta de la privacidad y olvidarnos lo que piensa el afectado en realidad es contradecir ese derecho de control que establece la sentencia del Tribunal Federal Alemán. Se establece una contradicción porque, por un lado, te damos derecho a controlar tu información, pero no pintas nada para decidir si un dato es importante o no. Ya te vamos a decir nosotros qué datos son los importantes y qué datos no son los importantes. Claro, los ciudadanos ven que eso no encaja, existe una situación de desafección. Yo, cuando doy clases de protección de datos, mis alumnos pues me dicen, pero si nuestros datos ya los tiene todo el mundo, ¿qué me cuentas de valores de privacidad? Y claro, luego resulta que aparece una información que existe espionaje. ¡Qué sorpresa! Existe espionaje. Y claro, vemos que las normas que tenemos no han servido en absoluto para nada. Las multas que se han puesto a las empresas, todas las
todos los entorpecimientos que estamos dando a las empresas para que no desarrollen libremente su actividad, sino que se atengan a la normativa, les está frenando, pero estamos viendo que no ha servido para nada. Yo si fuera una empresa, pues a lo mejor pedía que me devolvieran el dinero, porque la verdad es que no entiendo cómo se demuestra que se les ha espiado y en realidad pues no ha pasado nada. Bien, la cuestión, por ir acabando, es pues no que se resignen los ciudadanos a perder la privacidad, porque eso creo que es lo último que debemos hacer, sino tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la cual, pues para disfrutar del conocimiento compartido que supone, pues que tenemos que compartir contenidos y una ingente cantidad de información comercial. Y que la nueva privacidad, que ya no es un concepto absoluto, sino difuso, supone dar a la información personal también una dimensión social. Yo ayer estuve en unas jornadas interesantísimas y alguien dijo que claro, cuando alguien pone en los buscadores unos datos de, por ejemplo, los síntomas de una enfermedad, claro, al final el que tiene el buscador, resulta que si mucha gente ha puesto esto, está accediendo a una información muy importante, pero por otro lado, eso también sirve en un momento determinado para prevenir una epidemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para acabar ya, pues la nueva dimensión de la privacidad no impide que se almacenen datos de salud, precisamente, sino que lo que consiste es en impedir que se haga un uso indebido de ellos. Porque una cesión de datos o una comunicación de datos, si no hay un uso dañino de los mismos para su titular, tiene una clara función social que beneficia a la sociedad en su conjunto, y queda un poco a disposición de todos para el debate, pues para un poco ampliar cualquier concepto que podamos ver. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Roberto. Le cedo la palabra a Emilio, a la Agencia Española de Protección de Datos, que seguramente tiene algo que decir al respecto. Muchas gracias, Leo. Bueno, en primer lugar, unirme a los agradecimientos que han expresado mis compañeros, tanto a IGF como en particular a Ricard y a ti por traerme esta tarde a esta mesa tan interesante. La mesa tiene un nombre que se llama "Cómo restaurar la confianza en la red", y si hay que restaurar la confianza es probablemente porque de alguna manera sentimos que esa confianza en los últimos tiempos por lo menos ha decrecido, o no es la que teníamos en su momento. Yo me acuerdo cuando empezaba yo a conectarme a internet con un módem de 48K y con las primeras versiones de Netscape, pues no teníamos estas preocupaciones que tenemos en estos momentos. La que tenía era que no me llamara alguien por teléfono para que me colgara la línea en la que estaba navegando. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, o algunos de los elementos que hacen que se hayan perdido esta confianza en la red? Bueno, la primera serían los tratamientos invisibles, que tienen mucho que ver con la falta de transparencia. Todos sabemos hoy en día que en Internet hay montones de tratamientos que el usuario medio de Internet pues desconoce. Las cookies ya menos, porque bueno, afortunadamente pues están empezando a darse más información sobre ellas, pero bueno, sobre webpacks, device fingerprinting, deep packet inspection, hay muchísimas cosas que pasan por debajo de nuestra navegación, de nuestro uso ordinario de Internet, pues que el usuario medio desconoce completamente, y cuando alguien se lo dice, pues evidentemente le genera desconfianza. También es importante las acciones unilaterales por parte de determinados grandes actores de Internet, los cambios constantes de políticas de privacidad, los términos y condiciones que tienen, que yo creo que probablemente son una magnífica aproximación a la criptografía para la mayor parte de los usuarios. Cesiones de datos que no se comunican, aplicaciones que recogen datos incluso sin que el propio dueño de la plataforma en la que corre sea consciente de que esto sucede. Otro aspecto muy importante, aunque no es el objeto de esta mesa, pero que evidentemente nos preocupa a todos, es el cibercrimen, y como os digo, no es específicamente un aspecto de esta mesa, no voy a profundizar, pero evidentemente el que haya organizaciones mafiosas que han trasladado o han complementado sus acciones en el mundo offline con su traslado al mundo online, haciendo uso de otro problema que voy a decir a continuación, que es los problemas de seguridad que en muchos casos hemos descubierto que tiene la red, y los que operan dentro de la red, pues esto genera también una desconfianza importante.
todos los días prácticamente nos desayunamos con alguna noticia de que un gran actor de Internet le han sustraído datos, han robado datos, que si es la contraseña, que si es las tarjetas de crédito. Lo último que hemos sabido es lo de eBay, pero mañana o pasado habrá otro y será de lo que nos enteremos y habrá otros muchos de los que no nos enteraremos. Otro aspecto muy importante son los usos secundarios de la información. Es decir, cuando alguien navega en Internet, lo hace para algo y al cabo de un tiempo descubre que ese algo es mucho más. Él ha dado sus datos para algo concreto o simplemente ha ido dejando su rastro de navegación por determinados lugares y eso se utiliza para montones de cosas. Algunas justas y benéficas y otras no tanto. Y entre las justas y benéficas, el que sea justo y benéfico tampoco significa que sea completamente legal el hacerlo. Simplemente por mencionar algunas, análisis predictivos, todo lo que tiene consigo ahora el Big Data, el profiling de cualquier tipo, los estudios que se hacen en redes sociales para determinar relaciones, para intentar ver temas de personalización de anuncios, análisis de riesgos, lucha contra el fraude, etcétera, etcétera, muchísimos. Otro aspecto importante, porque además seguramente es el que ahora mismo que el debate explotara, es lo que llama el efecto Snowden. En un momento determinado todos hemos descubierto que todos nos espiaban a todos. Y esto, bueno, pues aunque tuviéramos ciertas sospechas de que eso sucedía así, el hecho de que se haya hecho público y haya pruebas de que esto está sucediendo, pues evidentemente ha sido un factor importante en la desconfianza, no en Internet, porque hablo de desconfianza en Internet, no, la gente no desconfiamos de Internet, desconfiamos de lo que otra gente hace en Internet con nuestros datos. Y un aspecto importante también, si queremos ya entrando ya que sea un poco ya no en los generadores de desconfianza, sino en qué podríamos pensar, qué podríamos hacer para restaurar esa confianza, hay muchísimas cosas, pero como no me quiero alargar en esta intervención inicial, yo resaltaría fundamentalmente dos. Es decir, alguien que viene de la Agencia de Protección de Datos les tiene que decir que tienen que cumplir todo lo que dice la ley. Es verdad, tienen que cumplir todo lo que dice la ley. Pero hay dos puntos que a mí me gustaría resaltar. Uno es la transparencia. La desconfianza se acaba con transparencia, o como decían los clásicos, el mejor desinfectante es la luz del sol. O sea, si las cosas se ponen claras y todos sabemos a lo que estamos jugando y qué es lo que sucede cuando interactuamos con Internet, pues probablemente la desconfianza vaya disminuyendo y podamos crear un mundo, una Internet con mayor nivel de confianza por parte de las personas. Y el segundo punto que me gustaría tratar es la seguridad. Igual les extraña que yo, que soy de la agencia, les hable de seguridad, porque probablemente no es uno de los focos en los que la agencia se centra, porque hay otras muchas cosas alrededor de la protección de datos que significan quizás una agresión más evidente a la intimidad de los ciudadanos. Pero la seguridad es algo muy importante para preservar el resto de principios, el resto de derechos de los ciudadanos. Y no podemos estar seguros de que nuestros datos no van a ser atracados por cualquiera que pase por allí, pues probablemente nuestra confianza no mejorará. Y en relación con esta seguridad, en relación con esta transparencia, en relación con el caparazón o el núcleo de lo que podríamos hacer para que esta confianza se restaurara, a mí me gustaría mencionar brevemente dos cosas. Uno, lo que se llama Privacy by Design, es decir, que todas las personas, todos los que desarrollan nuevos productos y servicios, integren la privacidad desde el principio de esos desarrollos para no llevarse luego grandes sorpresas. Y luego una herramienta en la que hemos estado trabajando en los últimos tiempos en la Agencia Española, que lo hemos sometido a consulta pública y que en las próximas semanas sacaremos el documento definitivo, las evaluaciones de impacto en la privacidad. Es interesante, es conveniente, ayuda a restaurar la confianza, ayuda a que no nos llevemos sorpresas el hacer una evaluación de riesgos cada vez que sacamos un producto o servicio, como digo, de los primeros instantes de desarrollo de ese producto o servicio, para identificar los riesgos, gestionarlos, eliminarlos si es posible o al menos mitigarlos, para conseguir que en la medida de lo posible estos nuevos productos y servicios generen las menores reservas, las menores desconfianzas por parte de los ciudadanos. Y yo aquí me quedo y quedo, por supuesto, a su disposición para el debate posterior. Pues muchas gracias, Emilio. Tenemos 3 participantes, 3 visiones diferentes sobre el tema. Nacho seguro que nos puede aportar una más. Al menos lo voy a intentar. Bueno, voy a ver cuál de estos funciona. Buenas tardes. Yo también quería agradecer la invitación a participar. Quizás lo voy a intentar hacer desde una perspectiva un poco diferente, porque
Realmente muchos de los temas que en una primera visión pues se tienen, es obligado comentar, pues han salido ya, y de hecho de forma muy interesante. Creo que las 3 dimensiones que se han dado son muy correctas. Yo voy a ver esta cuestión desde una óptica ligeramente diferente. De hecho, en una de mis actividades yo me dedico a dar clases en un máster de analistas de inteligencia patrocinado por el Centro Nacional de Inteligencia Español, donde enseñamos a gente a buscar en Internet. En concreto, yo me dedico a la asignatura de Open Source Intelligence, que es básicamente todo esto oscuro de buscar en la web invisible, hacer tratamientos de datos de carácter personal, pues están un poco al límite de la legalidad y esas cosas sin importancia que de hecho pues todos hacemos. Cuando digo todos hacemos, me refiero a que todos lo hacen. Los gobiernos, las empresas, los ciudadanos, con mayor o menor estatuto jurídico habilitante, en algunos casos de forma ilegal y en otros casos me temo que de forma legal. Y cuando digo que me temo que de forma legal me refiero a cosas como mover millones de metadatos de llamadas telefónicas desde España a Estados Unidos, que es una cosa que se hace legalmente porque suspendemos la aplicación de la directiva, o me refiero a cosas pues que las empresas como Telefónica legítimamente hacen cuando colectan millones de datos para luego tratarlos. Quiero decir con esto que, en fin, una de las cosas que me preocupan es cierto cinismo, una cierta hipocresía social que existe alrededor de la protección de datos de carácter personal, de la privacidad. ¿Por qué? Porque efectivamente está muy bien la privacidad, yo compro el paquete entero, pero me preocupan mucho las excepciones de todo tipo. Y honestamente hay muchas. Es sorprendente cómo en los últimos 5 años hemos visto emerger la competencia administrativa, no judicial, administrativa, de lucha contra el terrorismo internacional, que sorprendentemente desactiva todos los controles que existen en Europa para la protección de los datos de carácter personal. De repente cualquier gamberro que en la calle pues sale a quemar contenedores es una especie de grupo radical o se le adscribe rápidamente a algún grupo terrorista para poder acudir a los mecanismos más duros que tenemos de suspensión de la privacidad. Y esto sucede legalmente, con lo cual pues quizás hay una primera reflexión que tendremos que hacer colectiva sobre qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de gobernante queremos. Y esto es importante, porque, insisto, la mayoría de tratamientos que suponen mayor agresión a la privacidad son tratamientos legales, por una vía o por otra vía, pero son legales. Además, son legales en múltiples marcos regulatorios, es decir, que no es lo mismo cuando los ciudadanos están navegando por proveedores sujetos a derecho europeo que cuando viajan libremente. Yo quiero recordar el artículo 34 de la Ley Española de Protección de Datos, que permite efectivamente que alguien se vaya de España virtualmente y le ceda sus datos a un operador sujeto a una ley diferente. Y en esta situación lo que va a suceder es que, claro, todo este marco se nos cae. Todo el marco europeo de protección que conforma nuestra expectativa razonable de privacidad pues desaparece como vaporosamente porque hemos decidido nosotros irnos a otro lugar, darle los datos a otros señores. Aquí recuerdo una intervención muy buena, Miquel Peguera quizás podrá profundizar en ello, que hizo el profesor Greg Laustoka de la Universidad de Rutgers en el Congreso Internet, Derecho y Política de la UOC, donde nos explicaba que el modelo americano de negocio alrededor de las comunidades virtuales realmente consistía en convertir a los usuarios en una especie de siervos de la gleba que aportaban su creatividad a cambio de servicios, y toda esa creatividad era apropiada por el señor del castillo, como el modelo feudal, para luego poder monetizarla. Lo cual realmente es muy interesante y es lícito en Estados Unidos. Y los usuarios españoles se mueven por Internet sin saber muy bien dónde están viajando y se someten a esa norma, derogando, por tanto, la legislación europea. Ahí hay efectivamente un reto importante que no tiene que ver tanto con los gobiernos pues como amenaza, voy a poner comillas por favor en esta cuestión, a la privacidad, porque pueden tener una interpretación incorrecta de cuál es su necesidad de lucha contra el delito y lucha contra conductas pues deshonestas, sino que realmente tiene que ver un poco pues, bueno, con los modelos de negocio que no es que sean lícitos, es que realmente son diferentes y no tienen por qué ser malos, pero puede que sean un poco sorprendentes para nuestros ciudadanos. Por tanto, o educación o contravención frente a ello. Entonces, claro, todo esto nos configura un panorama que es un poco desolador para la confianza. Yo creo que los usuarios están volviendo antisistema en Internet. La mayoría de usuarios lo único que piden hoy en día a los gobiernos es que no les prohíban el anonimato, que es una petición que yo también haría, por favor no nos prohíban el anonimato. Continúan pidiendo a los gobiernos que por favor no nos prohíban el uso de criptografía para poder proteger nuestras comunicaciones, porque aquí tenemos una verdadera discusión sobre cuánta capacidad de cálculo necesitamos para que nos puedan romper esas comunicaciones o no, y eso va a modular el verdadero autocontrol, la verdadera autodeterminación de datos de carácter personal que vamos a poder realizar, la posibilidad de que podamos efectivamente protegernos. Y finalmente, pues bueno, que nos vayan construyendo poco a poco, y esa sería mi tercera petición, un marco regulatorio global. En los últimos años hemos venido viendo cómo se empieza a crear un concepto que algunos cualifican como de derecho administrativo global.
¿Por qué? Porque efectivamente la emergencia de sistemas privatizados que asumen funciones claramente públicas, y toda la gobernanza de Internet entra claramente en este concepto, requiere que pensemos un poco en cómo agencializamos, publificamos y establecemos controles que conecten todo esto con los valores constitucionales que existen en los diferentes estados, que son diferentes y de hecho son muy diferentes y en muchos estados. Por tanto, aquí tenemos quizás el tercer reto. Tendríamos dos relacionados con la ausencia de injerencia excesiva de los estados sobre los ciudadanos para que ese control esté en sus manos, y tendríamos otro que sí que hace un llamamiento a los estados para que empiecen a cambiar las reglas del juego, dejen de ser tan liberales y pongan controles. Y para acabar mi intervención sencillamente inicial, os diría que tenemos un muy buen ejemplo de ello en el nuevo Reglamento Europeo de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza en el Mercado Interior, que sustituye la Directiva de Firma Electrónica, donde se le ha dado un giro de 180 grados a esta cuestión y se dice por primera vez que en Europa los servicios de firma electrónica, sellado de fecha y hora, remisión electrónica de documentos y otros servicios de confianza estarán sujetos a autorización administrativa previa. ¿Por qué motivo? Bueno, por muchos motivos, pero entre ellos porque hackear los sistemas básicos de seguridad de Internet implica habilitar todas estas operaciones de espionaje, quitar este control de los usuarios y, por tanto, pasa a ser una materia de orden público. Entonces, yo lo dejaría aquí si queréis, luego tendremos tiempo de debatir. Perfecto, pues muchas gracias, Nacho. Hablamos de señores feudales, hablamos de usuarios antisistema. Miquel, ¿qué nos tienes que decir? Pues de antisistema bastante, porque a 50 metros de mi casa quemaron el otro día una furgoneta en la plaza de Sants, que es donde vivo. Bueno, me gustaría, en fin, recoger algunas de las ideas que han salido, pero quizás enlazaría con algunas de las cosas que ha dicho Roberto, porque yo iba también bastante en esa línea, ¿no? Y me ha parecido interesante esta idea de una especie de derecho de uso inocuo de los datos ajenos, ¿no? No sé si llegaremos a esto, pero la idea de tener realmente en mente el interés del afectado hasta el punto de, por tanto, permitir tratamientos que no vayan en contra de ese interés sin pretender, digamos, decidir en nombre del afectado, pues creo que es uno de los retos, ¿no? En general, en fin, no hace falta enfatizar la importancia de la protección de la privacidad y los riesgos que entraña para la privacidad la circulación de nuestros datos en Internet, pero no me parece satisfactoria la forma de resolverlo a través de la normativa vigente de protección de datos y la que está por venir un poco. Por poco adecuada, probablemente no haya muchas soluciones factibles, ¿no? Pero poco adecuada para la protección real de la privacidad, y no por infraprotección, sino por sobreprotección, ¿no? Por sobredimensionamiento de algunos conceptos que se definen de un modo omnicomprensivo, como qué constituye tratamiento, que es todo, qué constituye dato personal, que es todo, qué constituye calidad de los datos, que es hacer imposible mantener un dato, estoy exagerando, ¿no? Pero que hace que nos situemos enseguida en la infracción, ¿no? Nos situemos enseguida en la infracción con un riesgo de sanciones muy importantes y con una serie de obligaciones que en algunas ocasiones pues, son bastante gravosas para una actuación pues, más o menos razonable de pequeñas empresas, ¿no? Y este tipo de definiciones un poco maximalistas, siguiendo esta idea del principio de autodeterminación informativa, que al final parece que a veces se pierde de vista, que tiene que conjugarse con todo un tejido, digamos, de distintos derechos e intereses que tienen su equilibrio, ¿no? Pues lleva a mantener algunas, digamos, soluciones que solo aparentemente protegen al ciudadano. Y me refiero, por ejemplo, a la legislación de las cookies, ¿no? Nada que objetar desde el punto de vista formal, es decir, necesidad del consentimiento informado, etcétera, solo que, digamos,
aboca a un callejón sin salida, y cuando estamos en ese callejón sin salida, un metro antes de caer por el precipicio de lo imposible, salimos con alguna solución para poder continuar adelante, pero que no satisface para nada los intereses del ciudadano, que es decir, bueno, usted cierre esta cosa que sale aquí arriba, que ni ha leído lo que pone ni nada, siga navegando y ya está. Y con eso ya estamos contentos, porque usted ha sido informado, ha sido consciente de los riesgos que juega y ha decidido en su libertad de autodeterminación informativa que sea sujeto a un tratamiento de perfiles, etc. Todo esto es irreal, y trabajar sobre esta irrealidad tiene sus costes, y quizás estoy haciéndolo un poco, digamos, demasiado vehemente, ¿no? Pero la intención es más provocativa que otra cosa. Y me preocupa como situación que no resulta satisfactoria, ¿no? Como no lo resultan muchas otras obligaciones formales, ¿no? Yo no estoy nada seguro de que no estemos obligados, todos los que estamos aquí, a declarar como fichero nuestros contactos de LinkedIn. No estoy nada seguro que lo cubra la excepción doméstica y así podríamos hacer una lista interminable de obligaciones incumplibles y sancionables. En algunos casos, en otros no. Igual que la sentencia del caso Google Spain, ¿no? Desde luego tiene muchos elementos razonables, entre otros la sujeción al derecho europeo, me parece, por digamos, levantando el velo de la ingeniería societaria y de la utilización de medios reales y efectivos en territorio español, en este caso en territorio europeo, pero de nuevo creo que no hay una valoración suficiente por parte del Tribunal de Justicia de los estándares defendidos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión, en relación con el derecho a obtener información que forma parte del anterior, ¿no? Y esto probablemente acabe revisándose en el propio Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Y a la vez genera muchos problemas prácticos de adaptación, de implicación. Con todo esto, lo que quiero decir, y con esto acabo, es que junto con la necesidad de tener un marco legal realmente protector, hay que destacar los riesgos de una legislación farragosa, excesiva, que genera inseguridad jurídica precisamente porque en principio, digamos, porque abarca todo y las excepciones no están para nada definidas ni parametradas, con lo cual no sabemos hasta dónde llega el interés legítimo, no sabemos hasta qué significa la inadecuación de un dato, no sabemos lo que significa que haya dejado de ser pertinente para el fin del tratamiento, cuando el fin del tratamiento no está muy definido, etcétera, ¿no? Y con el apunte de este riesgo también relacionado con la inseguridad jurídica y con la idea de que pagan justos por pecadores muchas veces, pequeñas infracciones de pequeñas pymes llevan al final una sanción que puede ser muy dura, aunque hayan bajado las cuantías de las sanciones, en comparación con los grandes infractores multinacionales que hacen de su negocio realmente ese tráfico de los datos. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos sobre la mesa las opiniones de nuestros participantes. Yo debo decir que creo que tenemos materia para debatir. Tenemos materia para debatir porque las posturas, si bien son, en mi opinión, visiones diferentes del mismo objeto, de la misma realidad, lo cierto es que se plasman de forma muy distinta. A mí me ha llamado mucho la atención el contraste que planteáis algunos entre la irrealidad, podríamos llamar, la dificultad de cumplimiento de la norma debido a su rigidez, a sus limitaciones, a sus excepciones, etcétera, por un lado, frente a las quejas, en cierto modo, por parte de la agencia, del unilateralismo por parte de ciertos sujetos, del hecho de que pues eso, se aprovechen el desconocimiento de los usuarios para recabar información. Me parece que es un tema muy interesante que podíamos tratar, y si os parece bien, yo lanzaría la pregunta en ese sentido. ¿Cómo buscar el equilibrio entre la rigidez de la norma y las necesidades de una realidad
en la que nos encontramos en estos momentos, que requiere de respuestas sólidas para la industria para que pueda desarrollarse, también sólidas para el ciudadano para que pueda haber defendido sus derechos y al mismo tiempo que permitan la aplicación de una norma. No sé ¿qué opináis al respecto? Y podéis empezar el que queráis. No sé cuál de vosotros quiere tomar la palabra ahora. Venga, Emilio. Casi por alusiones me toca. A ver, se han comentado un montón de cosas y yo me voy a centrar en 3 o 4 aspectos que creo interesante comentar. De alguna manera se ha hablado de la contextualización del derecho a la protección de datos de las personas, y esto que, dicho así, parece que tiene sentido y suena muy bien. Conecta mucho con algo que se está empezando a oír muchísimo en estos momentos, sobre todo en la otra orilla del Atlántico, y que están intentando vendérnoslo en Europa, que es lo que llaman el risk-based approach, es decir, la no existencia de un derecho absoluto a que se apliquen los principios y derechos de la protección de datos, sino que todos ellos se deben matizar y modular en función de las circunstancias en que los datos se tratan y se recogen. Como digo, esto dicho así suena muy bien y parece que tiene mucho sentido, pero en el fondo a lo que nos puede llevar es un completo desequilibrio en la posición entre el afectado, que normalmente es la parte débil, y quien recoge y trata sus datos, que normalmente es la parte fuerte. Por lo tanto, a mí esta contextualización del derecho, siendo además en Europa y en España un derecho fundamental, me parece que es un camino peligroso. Otro aspecto que quería comentar, que lo tenía anotado como una de las posibles remedios para la desconfianza, pero por el tiempo no he querido entrar en ello, es el tema de las reglas comunes. Es cierto, sería magnífico, o sea, a todos nos encantaría que hubiera unos estándares internacionales en materia de privacidad y protección de datos. De hecho, la agencia española, y Leandro lo sabe muy bien, fue una gran promotora de esta idea, y de hecho en la conferencia internacional que organizó en Madrid en el año 2009 se aprobó una declaración de todas las autoridades de control del mundo, por decirlo en términos generales, en las que se presentaba a la comunidad, a la sociedad, unas normas que pudieran servir como base pues, para un estándar común de tratamiento de la información en todos los estados, en todos los países del mundo. Entonces, bueno, el problema, pues esto es complicado, es una propuesta que se pone encima de la mesa, se ha hecho llegar a determinados organismos internacionales, pero bueno, todos somos conscientes en esta mesa, en la anterior y en todas, pues que, claro, cuando hablamos de gobiernos, de estados, de soberanías, de conceptos de privacidad muy distintos, y en algunos casos de carencia de concepto de privacidad, quiero decir, llevar esto adelante a nivel internacional, pues no digo que sea imposible, pero sí es largo y costoso en el tiempo. Pero que sería la solución ideal, por supuesto, sería la solución ideal, pero de momento tenemos que jugar con las cartas que tenemos, y en principio lo que yo opino es que en nuestro caso tendremos que profundizar y tenemos que plasmar en la vida real lo que nuestras leyes, nuestra Constitución, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice que es un derecho fundamental. Y que yo creo que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo la del derecho al olvido de Google, sino la que hizo contra la Directiva de Retención de Datos, la que hizo en el caso de Bavarian Lager, en un caso relativo a subvenciones agrícolas, lo que nos está viniendo a decir, como dice un amigo mío, dice, menos mal que nos queda el tribunal, lo que nos viene a decir es que si ustedes no querían que la protección de datos fuera un derecho fundamental, no haberla puesto en la Carta. Ustedes han puesto en la Carta un derecho fundamental a la protección de datos, y esa Carta es vinculante para todo el Estado de la Unión Europea, bueno, para casi todos. Luego, ese derecho tiene que estar al mismo nivel que el resto de los derechos y lo tenemos que tratar como tal. Y ya para terminar y no monopolizar esto, pues sí has conseguido provocarme con lo de las cookies, querías provocarme y lo has conseguido. A ver, no se trata solo de poner un bannercito en la web. Eso es la parte más visible, pero si veis todas las resoluciones que ha ido haciendo la Agencia de Protección de Datos en el tema de cookies, que hay unas cuantas, no se centra en eso en exclusiva. Hay otras muchas cosas y muchas otras consideraciones que se hacen a la hora de evaluar si un website está cumpliendo o no está cumpliendo con la ley de protección de datos. Y bueno, yo con esto me callo. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Creo que Nacho quería decirte algo. Bueno, más que Emilio, quería
Yo, como todos los que están sujetos a la ley de protección de datos, sufro terror legal ante la presencia del supervisor. Nah, es una broma. No, solo quería decir que creo que tenemos diversas categorías de problemas. Yo creo que Miquel efectivamente ha apuntado bastante bien, y no ha sido el único en la mesa, un poco el reto que supone una norma claramente exorbitante. O sea, es una norma que tú lo intentas cumplir. Yo soy CISO de alguna compañía y vivimos ciertamente sujetos al terror. O sea, nos da miedo todo, porque casi tenemos que plantear qué queremos hacer, ir a pedir permiso al supervisor, que yo hacer un informe vinculante, por favor, o no vinculante, o déjeme hacer esto, y entonces me lo pienso. Y eso es una anomalía, es una patología, y no es ni la voluntad de la ley ni la voluntad del supervisor, con lo cual tenemos un problema. Y es un problema que yo creo que tiene que ver con la técnica legislativa, para empezar. O sea, tenemos aquí un problema de certeza jurídica, de seguridad jurídica muy grande, porque efectivamente no sabemos muy bien qué significan los conceptos. O sea, yo cuando alguien me dice que cualquier dato es eventualmente personal, me parece muy bien, pero pienso en el gato de Rödinger. ¿Recuerdan el gato que puede estar vivo y muerto a la vez? Porque no, el problema de la dualidad onda-corpúsculo, que es un objeto puede ser una onda o un objeto a la vez y no lo sabemos hasta que lo vemos. Bueno, pasa lo mismo con las IPs, a veces son personales, a veces no son personales, nos pasa lo mismo con cualquier dato. Y eso es un problema muy grande en términos de previsibilidad. Y lo que necesitan las empresas y los particulares es poder prever su conducta para saber si se adecua a derecho. Y el problema es que aquí tenemos dos familias de interpretaciones, la que hacemos unos, los sujetos a la norma, y los que hacen otros, que son los que hacen cumplir la norma. Y eso es un problema muy grande. Y lo digo en serio. Es más, tiene que ver con la textura, que es un concepto que los italianos manejan muy bien, la textura del texto legal. Textos abiertos, indefinidos, ambiguos, que no pasarían ningún control de calidad en una industria seria. Y es un problema. ¿Por qué? Porque acaba confiriendo un poder extraordinario al supervisor, que debe estar allí, y además yo lo apoyo, pero que nos genera entonces un gran problema a los que tenemos que aplicar la norma. Esto a mí no me gusta. Tampoco es que me guste lo que hacen otros países, ciertamente, pero sí, por ejemplo, yo estoy muy en línea de lo que hacen los americanos, que es aplicar el gran concepto no jurídico del sentido común. A mí me gusta mucho el test de Katz, el test que utilizan ellos judicialmente para saber si la expectativa de privacidad que tiene alguien es razonable, número uno, y dos, si la sociedad está preparada para entender, para aceptar que efectivamente es una expectativa razonable. Yo creo que este tipo de criterios el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los va aplicando y los va a ir aplicando progresivamente y construirá durante muchos años una doctrina legal que nos arregla el problema. Seguramente Europa será un sitio árido de empresas para ese momento, porque claro, todos nos habremos ubicado en espacios extraterritoriales, pues gracias a esto del puerto seguro que la Comisión Europea pues va negociando, ¿verdad?, con Estados Unidos y otros amigos, nos iremos ubicando en otros lugares donde viviremos mejor. Pero claro, esto es una pérdida de competitividad importante. Luego, yo lo que diría es que los derechos fundamentales en Internet están muy bien en la medida en que podemos hacerlos cumplir, y eso es territorial. Y a la medida en que Internet no siempre funciona bien territorialmente, o bien cambiamos las reglas del juego y sujetamos a todo el mundo a nuestro territorio, o bien tenemos un problema. Luego, yo insisto, textura más cerrada de las normas, más certeza jurídica, mejor legislación, criterios del supervisor más claros, más velocidad en la construcción de criterios comunes, y sobre todo vamos a ver si podemos sujetar a la gente territorialmente aquí, porque si no, mejor que bajemos un poco, ellos suban un poco y lleguemos a posiciones comunes que puedan funcionar y no nos penalicen. Sí, por supuesto. Roberto, cuando quieras. No, yo lo que sí que quería decir es que, vamos a ver, que pidamos modular la privacidad de otra manera no significa que estemos renunciando al concepto de derecho fundamental. Para mí, efectivamente, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que hay que exigir hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que lo que no tiene sentido es regularlo mal. Y yo no digo que la Agencia de Protección de Datos actúe mal. La Agencia de Protección de Datos tiene que hacer cumplir la ley que hay, punto. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que tenemos es que evolucionar la normativa hacia puntos en los que sirva para algo. Porque lo que no tiene sentido es que espíen a los ciudadanos y no pase nada, y una empresa envía 3 emails a alguien que no tenía consentimiento y le ponen 30.000 euros de multa. Entonces, algo falla ahí, y es simplemente lo que quiero decir. O sea, para mí la defensa de la privacidad es absoluta, es un valor fundamental en nuestra sociedad. No sé si desde el punto de vista de la industria nos puedes aportar algo, Paula.
Bueno, yo coincido al 100% con Jorge. La verdad es que yo no creo que haya nadie en esta mesa ni nadie en esta sala que no esté de acuerdo en la importancia de la privacidad. Ayer precisamente estábamos en una mesa sobre derecho al olvido. Estaba sentado el abogado del Estado que ha participado en la estrategia, estaba sentado, digamos, todos los frentes. Todos estamos a favor de que Internet olvide. En este caso, todos estamos a favor de la protección de la información. Lo que pasa es que todo esto se está desarrollando muy rápido y los antiguos principios, pues a mí me parece que ya no funcionan. El consentimiento de la directiva del año 95, traspuesto en una ley del año 99, casi coetáneo a Internet, ya no se adapta. Lo comentaba antes Miquel. Sí, bueno, vamos navegando por Internet, damos nuestro consentimiento para las cookies y a partir de ahí, ¿qué pasa con nuestros datos? Bueno, además estamos hablando de cookies, pero las cookies ya no es que sean agua pasada, pero ya hay otras tecnologías que superan a las cookies y no están reguladas en la normativa. Es decir, nos hemos pasado casi 3 años negociando una solución que venía impuesta de Bruselas por un quizás mal entendimiento de la tecnología y resulta que ahora ya hay otras técnicas de AT-ID y de otras, digamos, otras tecnologías que bueno, pues que también pueden tratar la información, que además te pueden seguir transmedia a través de diferentes dispositivos y no están acogidos a la normativa. Con lo cual yo creo que tenemos que repensar verdaderamente cómo vamos a regular todo esto de la protección de datos en el entorno digital. ¿Cómo? No es que vaya a venir aquí a vender mi libro, ni mucho menos, pero yo creo que la autorregulación es la solución. Es decir, al final, ¿quién conoce mejor la fotografía de un determinado modelo de negocio? La propia industria. Sentado con el autorregulador, sentado con quien tiene que hacer la norma, entendiendo los principios y participando en unas medidas que, como comentabais antes, fomenten, por supuesto, y en primer lugar, la transparencia, porque a partir de la transparencia va a significar mayor madurez digital para los usuarios y mayor control sobre la información. Y bueno, pues a lo mejor tenemos que trabajar también sobre un concepto de consentimiento que no es el que venimos conociendo y sobre todo no el que se planteaba, por ejemplo, en el Reglamento de Protección de Datos como consentimiento expreso. Para mí el consentimiento expreso es un paso atrás absolutamente en el entorno de Internet. Bueno, sí, te doy mi consentimiento, haz lo que quieras con los datos y a saber qué haces, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo también teniendo en cuenta cómo ha cambiado la percepción de privacidad de los usuarios. Hoy somos todos nosotros los que compartimos con quién estamos comiendo, dónde estamos durmiendo y cualquier cosa lo compartimos por Internet. Eso, en el antiguo concepto de privacidad, pues no encajaba mucho, ¿no? En el impedir injerencias en tu vida privada. Con lo cual yo creo que igual que cambia la percepción de los usuarios de privacidad, tenemos que ir cambiando la manera de regularla y sobre todo estar adaptados para una situación que está cambiando y que va a seguir cambiando y que no para. Has sacado dos temas que yo creo que son importantes. Uno precisamente es el de la autorregulación, otro es el de la sentencia del derecho al olvido, que ya la hemos citado todos y de la que no nos quedará más remedio que hablar, porque seguro que lo estáis deseando. En todo caso, antes de abordarlo, no sé si Miquel quiere añadir alguna cosa más. Por alusiones a las cookies, lo que quería simplemente poner de relieve es, a mí me parece estupenda la vía de la agencia y estoy muy satisfecho de que sea posible dar por hecho ese consentimiento, digamos, con una simple manifestación de que aquí utilizamos cookies, si quiere más información y si sigue navegando ya está. Pero no se sostiene, digamos, es una solución para no caer en el precipicio, para formalmente cumplir el requisito de que se ha obtenido el consentimiento cuando en realidad allí, en la gran mayoría de los casos, no ha habido consentimiento a nada, ¿no? Desde luego también se puede extender esta misma consideración a los contratos que se cierran por Internet, porque nadie lee las condiciones de las licencias, igual que nadie lee las políticas de privacidad, etcétera, ¿no? Pero si al final se acaba exigiendo un requisito cuyo cumplimiento al final es, digamos, completamente no es significativo para la protección del ciudadano en este caso, ¿no? Es decir, que se puede cumplir de un
no se produce una garantía efectiva de sus derechos, pues a lo mejor para ese viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Por otro lado, exigir más probablemente es imposible. Y luego habrá unos usuarios concienciados que se habrán leído las condiciones, que sabrán lo que son las cookies, que sabrán entender los riesgos, etcétera. Pero probablemente para este tipo de usuarios es mucho más eficaz contar con herramientas generales, transversales, que impidan el seguimiento y autorregulación de la industria en una línea del fracasado Do Not Track y de aceptar, digamos, compromisos de respetar cierta privacidad cuando el usuario pues quiera señalarlo así, ¿no? No sé si con esto matizo lo de antes, ¿no? Pero desde luego que se puede, que digamos, no se trata solo del banner o de esa información, sino que luego en la política tiene que estar bien expresado, tiene que ser... Pero hasta cierto punto, digamos, una relación exhaustiva de los tipos de cookies, CMST /, tal, y falta una... bueno, en fin. No. Sí, cuando hablas del usuario concienciado que se lee las políticas de privacidad, yo creo que el único que lo hace somos los abogados, que las tenemos que corregir. Así que pocos somos. Pero bueno, me pide la palabra Nacho por allá. Sí, es que no puedo evitarlo. Lo siento. Yo no quería portarme bien. Pero yo es que creo que esta norma de las cookies es la mayor tontería que he oído en mi vida. Vamos a verlo en términos un poco técnicos. Yo sé que esto es difícil, pero es fácil de entender si se mira a nivel técnico. Cuando yo lanzo mi web a todo el planeta, y tengo algunas lanzadas a todo el planeta, porque claro, es muy fácil hacerlo, resulta que viene un usuario que no sé quién es. Me entra una IP, que es un numerito, que, bueno, puedo intentar geolocalizar, pero prefiero no hacerlo para no hacer más tratamientos de datos de carácter personal de los que tocan. Por tanto, viene una IP que no sé de quién es. Eso significa que entra nadie en mi casa. Y digo, hola, mire, señor nadie, voy a capturar su consentimiento y lo voy a registrar, claro, para poder defenderme en caso de sanción, eventualmente, ¿no?, para poder demostrar que le he informado adecuadamente. Entonces, mire, viene el señor nadie y yo le informo de que hay estos tratamientos de datos de carácter personal y que le voy a instalar un rastreador de cualquier tipo, y me dice que sí, que no sé muy bien qué me dice que sí, porque toca un botón o porque aparece un banner y luego desaparece, o cualquier método de estos. Y luego, claro, yo me quedo con una IP que no sé de quién es y un método de hacer clic en un botón que no sé de quién es. Y que, por cierto, me he podido inventar yo. Y todo eso lo tengo que guardar durante ¿cuánto tiempo? Para llevárselo a qué regulador. ¿Tengo que llevarlo a juez? Es más, ¿no podría eliminar esta información inmediatamente porque en realidad es inútil? Pues no, en realidad la voy a tener que guardar, porque así cuando venga alguien a supervisarme y a eventualmente sancionarme por no haber cumplido con mi deber, pues yo le diré, mire, he guardado todos estos datos que yo no quería, todos personales, que no sé de quién son, ni lo sabré nunca, para poder defenderme de usted, que es el supervisor. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió esto? Esto es una pésima idea. Es una pésima idea porque yo no conozco a nadie cuando en mi web nadie está identificado. Claro que la IP es un dato de carácter personal o no, porque hasta donde yo recuerdo la ley dice que los datos son personales cuando son identificables, pero claro, ¿cómo voy a saber yo de qué persona es cada cookie si ahora ni siquiera los gobiernos tienen derecho a registrar esos datos? Vamos a ver. Quizás un poco de sentido común nos ayudaría mucho. Este tipo de normas, como se ha dicho muy bien, generan un subidón de pánico y de adrenalina en la industria. Luego van bajando a medida que el supervisor pues empieza a pensar, hombre, vamos a tener que hacer algo para que esto no sea un gran drama, y luego al final quedan como en nada. Y haciendo esto nos hacemos daño. Y lo digo en serio, no tiene que ver con la protección de la privacidad. La protección de la privacidad significa atacar a los malos. Y para eso hay que hacer otras cosas. Poner burocracia innecesaria no es una buena idea. Creo que la industria lo ha dicho muchas veces y tienen razón. Entonces, quizás podríamos empezar a aprender con estas cosas. Los americanos lo hacen de otra forma. Irán por la vía de las acciones de clase, con daños punitivos, y al que se pase un pelo en Estados Unidos le caerá una multa millonaria, muy millonaria, y dejará de hacer las cosas mal. Facebook ahora mismo está enfrentando un juicio por esta materia. Vamos a ver qué construyen los americanos. Puede, señores, que sea más efectivo que lo que hacemos en Europa. Bueno, yo creo que Emilio va a querer decir algo, pero antes me ha pedido la palabra Paula. Se la doy a ella. Adelanta, Emilio. Bueno, simplemente quería comentarte, Nacho, que coincido contigo en el planteamiento de la ley. Un día leyendo declaraciones de Alexander Alvaro, que es el parlamentario que era el relator de la directiva de privacy en Bruselas,
comentaba que el comienzo de todo esto, con todo este revuelo de las cookies, venía presente por el malware, es decir, las cookies malas. No iban a meter en el mismo saco a una tecnología neutra. En el fondo, nada es bueno y nada es malo, depende de la mentalidad humana. Es decir, las cookies en sí no son malas, depende del uso que se le dé. Con lo que ayuda a vender, nos ayuda a crear información de cara a mejorar nuestro modelo de negocio. También ayuda a crear perfiles que se pueden utilizar en un momento dado para otras finalidades. Pero en el fondo estamos metiendo en el mismo saco una misma tecnología y tenemos que informar y tenemos que pedir consentimiento para todas ellas, ¿no? Con lo cual yo creo que al final hemos creado un poco el efecto rebote, porque yo no sé, yo con toda la gente con la que hablo, todos mis amigos y mis compañeros, digo, oye, ¿habéis vosotros ido al navegador a configurar vuestras opciones de privacidad para no recibir cookies? No, la verdad es que no he ido. O sea, que en el fondo yo creo que abordamos en este caso mal el problema. Yo creo que deberíamos trabajar más en una educación de los usuarios, de cómo manejarse en Internet, de enseñarles a manejar su privacidad en los navegadores, y en vez de obligar a las empresas con estas obligaciones. Yo, que tengo detrás, bueno, en IAB están asociadas, creo que son 200 y pico empresas, y todos los días tengo llamadas de, bueno, a ver, es que ¿cómo audito las cookies que entran? Porque claro, tengo mucho inventario y hoy tengo 17, pero mañana tengo 83, y es que me da miedo que me puedan poner una sanción por estas nuevas cookies. Con lo cual, pues bueno, yo creo que al final en España lo solucionamos bien. Pusimos un pequeño parche a una situación que venía mal de Bruselas y bueno, casi diría que creo que somos un ejemplo a seguir en el resto de Europa tal y como estamos, ¿no? Ahora sí, Emilio, ahora te dejo. Gracias. Aquí se ha comentado que hay pánico regulador cada vez que aparece en una mesa. Yo les digo a ustedes que me siento como los árbitros de fútbol, que es a que todo el mundo le grite y le tira cosas en los campos. Bueno, voy a intentar responder un par de cosas. El tema de la interpretación de la norma. A ver, evidentemente en toda actividad humana el que es afectado por una norma la interpreta de forma distinta al quien aplica la norma. Esto pasa todos los días y en todos los campos de actividad humana. Al final, cuando hay una discrepancia, que resuelven son los tribunales y... Quiero decir, las interpretaciones que está aplicando la agencia en la mayor parte de sus resoluciones, como ya, no sé si por desgracia tenemos muchas, y muchas han recurrido a la Audiencia Nacional, incluso han llegado al Supremo y alguna incluso a Luxemburgo, pues nosotros aplicamos fundamentalmente los criterios que nos confirman los tribunales o que los tribunales nos desmienten, afortunadamente en pocas ocasiones. Y bueno, pues esto es el juego del Estado de Derecho también, no hay muchas más opciones. Claro, esto es lento, sí, claro, y desarrollar leyes es lento, y no digo nada, un reglamento europeo que hay que poner de acuerdo a 28 estados, a la Comisión, al Parlamento, a los lobbies, a muchísima gente, ¿no? Pero es que explíquenme si hay otro mecanismo mejor que este. No, yo creo que esta es la norma del Estado de Derecho, la norma del Estado democrático, y pues sí es lento, pero no le veo muchas mejores soluciones en este momento. Otra cosa, el tema de las cookies. El tema de las cookies no es un tema de datos personales, de hecho no figura en la Ley de Protección de Datos Personales, ni tiene nada que ver con que la cookie, con que el que viene a la web sea una persona física o jurídica o quien sea. Es una cuestión que yo, como no estoy en la cabeza del legislador comunitario, pues no sé exactamente a qué se debe, pero no es una cuestión de protección de datos personales, es una cuestión puramente, fundamentalmente de comercio electrónico o de privacidad electrónica, pero que afecta a las personas jurídicas igual que a las personas físicas, con lo cual no tiene mucho que ver lo que sería estrictamente la legislación de protección de datos. Y luego otra cosa que se ha comentado, lo de que ponemos públicamente en Internet muchísima información nosotros mismos. Esto es verdad. Lo que pasa es que lo que habría que preguntarse es, primero, ¿para quién la ponemos y para qué la ponemos? Es decir, si yo tengo configurado mi perfil en una red social de una determinada manera, pues se debe de respetar esa determinada manera. Y si yo pongo en mi red social información de lo que hago, a dónde voy, con quién como, la película que he visto, lo mal que me cae fulano, o si me gusta un político más o menos, pues yo no la estoy poniendo para que con esa información alguien que no sé me haga un perfil, me encuadre y decida que mis tendencias sexuales son de no sé qué manera y por eso me interesa un determinado producto.
a ver, si yo entro en una red social, y esto me lo explican, pero me lo explican claramente, es decir, no en una política de privacidad de 45 páginas que no entiende absolutamente nadie, y me lo dicen, mire usted, si usted entra aquí, todos sus datos se van a utilizar para establecer un perfil suyo, para mandarle publicidad personalizada, de comportamiento, tal. Usted quiere entrar, y con toda esa información yo libremente digo, si entro, pues adelante. Pero esto no es así en la mayor parte de los casos, ni es así en la generalidad de los casos. Por lo tanto, vale, ponemos mucha información en Internet, pero como digo, no para cualquier cosa ni para cualquiera, sino para una finalidad concreta que luego en muchas ocasiones, como he dicho antes, por el tema de los usos secundarios, pues cambia completamente el panorama, y eso es lo que de verdad afecta a la intimidad, a la privacidad de las personas. Perfecto. ¿Tenemos preguntas desde la audiencia? Sí, yo es que estaba muy interesada en el debate porque es verdad que es muy grato escuchar a todos los expertos hablar sobre este tema, pero es que a mí el tema de las cookies ya me apetecía desde hace tiempo. Además, no es el primer foro al que asisto. Me hace además, me acabo de sorprender muy gratamente porque es la primera vez que oigo a algún representante de la Agencia Española de Protección de Datos. Yo creo que, no sé si en el subconsciente, criticar un poco el tema, aunque no es propiamente de la protección de datos, pero sí el tema de ese consentimiento, de la información del consentimiento para instalar, que damos para el tema de las cookies. Es decir, si yo no tengo esa información del tema del tratamiento de esos datos, es decir, si yo consiento mediante el clic para decir que terceros van a utilizar esos datos que sirven para mejorar la experiencia, claro, ahí no sé qué estoy consintiendo. Entonces, yo pregunté en otro foro que a mí me parecía que justificar han autorizado, que se viene de Bruselas, etcétera, pero el hecho de cuando la Agencia Española de Protección de Datos permite o da el visto bueno para que unas páginas web en un determinado momento, simplemente con colocar ese banner, ya se esté autorizando el uso de datos cuando no se sabe por qué no se ha exigido un poquito más de información? Y ya no digo que se nos diga que es para tratamiento estadístico, sino simplemente como privacidad, como personal. Yo no quiero que sepan que soy mujer, que tengo de tal a tal edad para el tratamiento con vistas al marketing estratégico, que yo entiendo que ha existido toda la vida y que la segmentación del mercado ha estado así, pero no sé por qué se da tanta facilidad para que se lleve a cabo y no haya esa protección del usuario de Internet. A ver, primero, si quiero hacer un malentendido, es que yo no he criticado en ningún momento ni la normativa de cookies, ni la forma en que regula el consentimiento, entre otras cosas, porque no me toca ni a mí ni a la agencia el hacerlo. Sí me refiero a la segunda parte de su cuestión, y es que lo que figura en la guía de cookies y lo que la agencia está aplicando en este momento no se refiere solo al mensaje que aparece en la primera parte de la página. La guía y la agencia exige que después haya una descripción muy detallada de para qué sirve cada cookie, quién la está poniendo, cómo la puedo quitar y cuáles son primero los responsables y para qué se utiliza. Por lo tanto, no es que hayamos dicho, con perdón por la expresión, barra libre. No, lo que hemos dicho es vamos a dar información en varias capas, que además es algo que desde hace mucho tiempo las autoridades de protección de datos están debatiendo y de hecho están promoviendo, porque claro, la abundancia extrema de información lleva normalmente a la desinformación. Entonces hay un mensaje claro, ese mensaje claro habrá personas que les será suficiente, pero luego aparece para saber más o si quiere conocer más, y si alguien no está satisfecho con esa información puede perfectamente ir al segundo nivel y completarla con algo que la agencia exige que esté allí. Por lo tanto, yo creo que no es que hayamos decidido de entrada que es que ya no nos interesa que se conozcan las finalidades de las cookies, sino al contrario, hemos intentado hacerlo de una manera que compatibilice un conocimiento previo rápido de las personas de esa por lo menos una finalidad general, y luego para quien quiera o para todo el mundo que lo desee estamos exigiendo que en la segunda capa, en el segundo nivel, haya una información muchísimo más detallada, y de hecho hay sanciones de la agencia porque esa información no se ha dado correctamente o porque no se ha explicado correctamente cómo se puede evitar que una cookie se instale en el navegador de una persona.
Es que, perdón, también a Paula, bueno, la vi ayer en Madrid, entonces hemos coincidido en 2 foros seguidos con el tema del derecho al olvido, que hablaremos ahora, pero, por ejemplo, en el tema de la publicidad, de esos terceros que se autoriza para acceder los datos, ¿por qué no se especifica más a quién se ceden esos terceros? Es que son unos terceros que cada página web... quiero decir, desde el punto de vista del usuario, si se aplicara un poco más el criterio de yo me dedico a la educación del consumidor y yo explicarles quiénes son esos terceros a una persona que no tiene los conocimientos jurídicos que tenemos nosotros o informáticos que pueden tener otros expertos, es muy difícil. Entonces, simplemente la información que les puedes transmitir es que son empresas que se dedican a captar criterios de navegación para mejorar una experiencia con una finalidad comercial, para intentar, pues eso, dirigir hacia un público determinado una determinada publicidad más, pues eso, segmentación del mercado. Entonces, no sé por qué lo del el término terceros no se ha hecho más transparente. Vale, te cuento. Bueno, en primer lugar, comentarte y ampliar un poco también lo que comentaba Emilio. La guía es muy clarita con respecto a la información y al consentimiento. Tú no puedes poner un aviso que ponga te instalo cookies para hacerte la vida más fácil o para mejorar tu experiencia de navegación. Tienes que decir de analítica, de publicidad, etcétera, etcétera. De esa manera el usuario... Sí, pero es que no podemos ser vagos. Como un documento aparte para acceder a esa... No, en la landing page, en la página de aterrizaje, tú ves esas finalidades... Bueno, no sé si es 50, pero hay muchas que todavía no tienen el tema de estadística ni nada. Simplemente te pone que para mejorar la experiencia. Bueno, pues eso igual algunos lo tienen que mejorar. No, pues es que igual era un error que es que la mayoría de las igual ahora la última generación se explica un poco más, pero yo la experiencia que tengo es que de las que hemos analizado así al azar, en la mayoría era para mejorar, era para acceder, para tratar los datos, la propia página web y terceros y mejorar la experiencia. Entonces, yo intentar explicar eso a unas personas, lo que digo, es muy difícil, muy difícil traspasar la barrera de la transparencia. O sea, en esa primera capa tendría que figurar las finalidades para las que la página web utiliza las cookies, como te decía, analítica web, publicidad, etcétera, etcétera. Y en una segunda capa, explicar cómo darte de baja de esas cookies de tercera parte, hay cookies de primera y de tercera parte, y que yo creo que cualquier usuario que se haya molestado en pinchar en más información o en tal, podrá saber cómo configurar su Android, su iOS, cualquier tipo de navegador para que no le sigan terceros. Yo creo que no se pone muy complicado desde el punto de vista que lo hacen bien. Respecto a qué son los terceros, bueno, dentro del entorno publicitario, dentro del entorno digital, los terceros son muchos. Son desde los anunciantes, cuando tú abres, por ejemplo, una página, El País, la primera que me viene a la cabeza, y ves muchos anuncios, ahí tienes las cookies de los anunciantes, las cookies de las redes publicitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la solución más fácil es ir al navegador y configurar cuando no quieres que te rastreen terceras partes y todo eso. Cada una de esas cookies pues, puede tener una finalidad. Una puede ser de una red publicitaria que pueda servir para crear unos hábitos de navegación y otra puede ser nada más para saber qué te han impactado y no volverte a impactar. Es decir, las finalidades son muchas. Digamos que, como decía un día, las cookies son un poco la sangre de Internet. Sin las cookies no funcionaría. Entonces, hay muchas finalidades y unas son de primera parte y otras son de tercera. Y esas de tercera las puedes configurar en esos navegadores. Sí, creo que tenemos otra pregunta aquí delante. Tenemos una réplica breve. Sí, mientras... No, solamente quería decir que es que el hecho de que una página web tenga un banner no significa que ese banner sea correcto. Es decir, el hecho que alguien dice, es que pone, pero eso no significa que sea correcto. De hecho, como digo, tenemos denuncias y yo hace mucho tiempo tengo un amigo que se dedicó a mirar banners de cookies y evidentemente no todas cumplían con el aviso. El hecho de que el aviso esté no quiere decir que sea correcto. Está hecho. Está hecha. En la guía aparece. Hombre, sí, en la guía hay una que se da por suficiente. Pero bueno, en la guía entiendo que no puedes cubrir el mundo entero. Te haces un ejemplo y a partir de ahí. Se ha optado por dos opciones, o sea, una sencillita de 2 líneas y otra un poco más grande. Es que depende de la finalidad. Si tú lo utilizas para analítica, lo utilizas para publicidad comportamental, utilizas únicamente las cookies para saber que alguien ha hecho una compra en tu e-commerce, al final no puede haber un anuncio estándar porque dependerá de lo que utilicen cada uno. Pero vamos, en la guía seguro que, vamos,
quien tenga intención lo puede hacer bien. Sí, además, en ese sentido os puedo asegurar que ambos la conocen bien porque participaron en el procedimiento de redacción. Javier, tenía una pregunta por aquí delante. Sí, a ver, respecto al tema de cookies, ¿realmente creéis que a alguien le dices que aceptas tratamiento de cookies de sesión para gestionar usuarios registrados o para analítica, monitorización y estadística web? ¿Realmente el usuario entiende para qué está sirviendo esto? Y otra cuestión sobre el tema de cookies, y aprovecho que están tanto de la agencia de organizaciones como de IAEB. En cuanto al consentimiento para cookies de terceros, ¿qué validez tiene un consentimiento que no se le da a ese tercero que es quien hace el tratamiento de datos, sino realmente se le da al que pone la cookie en la web, que no hace el tratamiento de datos? Bueno, en realidad, en su día se estableció la responsabilidad sobre el editor, sobre el soporte, porque es el que tiene el contacto directo con el usuario. El soporte, como responsable, tiene que, digamos, tener los contratos con estas terceras partes. Digamos que puede haber una cadena de responsabilidad. Difícil veo yo que, y esto por ejemplo se ha recogido en la última modificación de la LSSI, que todos aquellos redes publicitarias y que traten directamente con las páginas web tendrán que exigir que se cumpla con el consentimiento para esas cookies. Habrá ocasiones en las que será fácil porque hay un tratamiento directo, hay un contacto directo, perdón, pero otras ocasiones en los sistemas, por ejemplo, lo que se llama ahora real-time bidding, que es de compra programática, que como os decía antes, en 0,33 segundos se decide qué anuncio va a impactar a qué usuario, es muy difícil que ese tercero exija el consentimiento para esa cookie, más que nada porque no sabe dónde acabar su anuncio. Con lo cual, al final, una solución, bueno, este parche que decía, que es que el soporte pregunte por estas cookies, ¿no? Y que el usuario pues pueda manejar a través de su navegador si quiere ser rastreado o no quiere ser rastreado. Sí, no, muy brevemente, con lo que tú comentabas de que si es suficiente o no. Yo no sé si es suficiente o no, creo que sí, pero desde luego es mucho más claro que el 99,9% de las políticas de privacidad que tú aceptas todos los días. Sí, os digo una cosa, estaría bien, veo dos preguntas por aquí, que las hiciésemos breves para poder hablar del tema del derecho al olvido y luego retomamos el tema de las preguntas, ¿os parece? Gracias. No sé si lo voy a conseguir. Venga. Bueno, me presento otra vez, soy Gemma Campillos, trabajo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se han dicho varias cosas. Aquí y hemos hablado mucho de cookies. Yo creo que las cookies es solo la punta del iceberg de lo que ya es una realidad que ha venido para quedarse y que va a incrementarse mucho más, que es Big Data. Y bueno, estoy muy de acuerdo con la insuficiencia de unas cláusulas de protección de datos que nadie lee y que aunque lo intentara leer no lo entendería. Además son redactadas por personas como yo, que son abogadas, y eso me avergüenza. No sé si esas cláusulas deberían redactarlas pedagogos, especialistas en comunicación. También es verdad que la redacta la propia industria y utiliza expresiones a veces en su propio interés. Utilizamos cookies para mejorar la experiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, yo no sé si casi dar por perdida la batalla con esta generación que estamos aquí y apostar por la educación a partir de la escuela, y que las próximas generaciones salgan ya formadas en la escuela en este nuevo lenguaje de cookie de sesión y todo este tipo de cosas, que estén familiarizadas con ellas y ya no tengan este problema, ¿no? La criptología, yo creo que eso es una solución para gente muy avezada, no para el común de los mortales. Y hay una idea que a mí me ha gustado mucho al leer el informe de John Podesta sobre Big Data, y es el de transferir la responsabilidad a las empresas. No pueden estar constantemente solicitando el consentimiento, y eso ya es insuficiente, ya está. Al final causas una fatiga en el usuario y ni siquiera le presta atención, con lo cual no consigues el efecto deseado, ¿no?
y que esas empresas se responsabilicen realmente de un uso de los datos que no cause sorpresas, que es también lo que ha comentado Emilio. Yo he puesto esta información en mi perfil público para que lo vean mis amigos, no para que alguien con estos datos que yo no sé quién es me haga un perfil para no sé qué finalidad. Entonces, a mí esa parte del informe me gusta mucho, pero creo que ahí falta un pasito, que es alguien tiene que controlar esa responsabilidad de las empresas, alguien tiene que supervisarles, ¿no? Y bueno, en realidad es un comentario, no es ninguna pregunta. Bueno, quizá podría dejar la pregunta de qué os parece el informe sobre Big Data y cómo esperáis que se pueda regular este tema en Europa. Muchas gracias y siento la extensión. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, efectivamente, cuando yo hablo de criptografía y estas cosas, evidentemente me estoy refiriendo pues, a los locos antisistema, que, en fin, no a los ciudadanos de a pie. Lo cierto es que el tema de Big Data sí que es un gran problema. Es un gran problema porque efectivamente al final o creamos reglas jurídicas nuevas o toda esta pantomima de la información y todo eso, que está muy bien, es insuficiente. Yo solo haré dos comentarios. Uno, hace unos años Mary Randall publicó un estudio muy interesante en el cual dijo que el tema de políticas de privacidad tenía que convertirse en algo muy parecido a las licencias Creative Commons. Al final tenemos unos dibujitos, ¿no?, que todo el mundo sabemos qué significan. Y de hecho, el Mary Randall y Paul Trevigic, si no recuerdo mal, para la OCDE hicieron un trabajo muy interesante que referenciamos Ricard Martínez y yo en un estudio de Inteco sobre identidad digital que hicimos hace un tiempo, donde incluso te ponía las caritas que había que poner. Ese tipo de cosas están muy bien porque efectivamente al final eso es como una especie de contrato. Y los ordenadores también hacen contratos porque al final negocian entre ellos para ser interoperables. Entonces, lo de tener políticas, digamos, representadas gráficamente, pactadas en un esquema de autorregulación y consensuadas internacionalmente está muy bien. Lo que pasa es que, claro, la autorregulación, y ese es mi segundo comentario, no funciona sola. Necesitas autorregulación regulada. Entonces, claro, voy a entrar en el derecho al olvido. La sentencia del mal llamado derecho al olvido tiene un problema muy grave, que es que tiene que reconocer la realidad. Y la realidad que reconoce es que si levantamos el velo, si usted hace negocio en Europa, le sujetamos a Europa. Pero ¿qué pasa con los portales que no hacen negocio en Europa? ¿Qué pasa con los que no venden publicidad en Europa y tienen perfiles de europeos? Pues pasa lo que dice la directiva, que vuelve a ser otro ejemplo de legislación obsoleta, pues que sencillamente no están sujetos. Entonces, claro, no podemos establecer un marco de autorregulación regulada si no tenemos la segunda parte. Y eso es un caso de derecho administrativo global. Y sí se parece, en contra de lo que se ha dicho anteriormente, a algo como el medio ambiente. Porque son derechos que en su día se dijo que eran de tercera generación porque ultrapasaban la soberanía, porque no existían en las fronteras territoriales. Lo mismo que la nube tóxica de Chernóbil en su día generó mucho pánico porque no separaban la frontera para que la Guardia Civil le pidiera los papeles. Caramba, pues lo mismo pasa con Internet. Los ciudadanos no separan la frontera, salen a donde quieren y le dan los datos a quien quieren. Entonces, aparte de la educación que compro y aparte de estas políticas consensuadas de autorregulación fuerte, necesitamos a alguien que dé con el bastón. Y ese alguien seguramente a futuro tiene que ser algún tipo de agencia internacional. Porque si no, no tendremos la parte de autorregulación regulada. Tendremos solo autorregulación y, con todos mis respetos, Paula, pues ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo funciona, que es lo mejor que se puede, siempre dentro de los intereses de la industria. Nos ha costado llegar hasta ti. No hay problema, tienes la palabra. Tengo mucha paciencia. Pedro Bueso, profesor de Derecho Mercantil, colega de Miquel, aquí en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Vamos a ver. Muy bien, me ha gustado el apunte. La autorregulación en este país funciona de aquellas maneras porque tampoco tenemos cultura de autorregulación. Y no hay más que ver, el único sello que funciona algo es el de Confianza Online y funciona algo. Y el sello público es un desastre. Además, a quien se le ocurre hacer un sello público parece que lo privado está bien. Es un contrasentido. Bueno, esto de la privacidad para mí es como lo de la salud. Que si mientras la tienes, pero cuando te falta... Bueno, entonces... el empezar a relativizar el concepto de privacidad, decir, bueno, esto hay que rebajarlo, tal, yo lo veo muy peligroso, ¿vale? Yo creo que es mejor la línea, y claro, meterte en el contenido esencial del derecho fundamental y empezar a recortarlo, eso es muy peligroso. Creo que es mejor la vía de la ponderación. Es decir, ponderemos con otras cosas. No recortes. No recortes porque lo puedes recuperar en un momento determinado. En un caso patológico de una persona concreta, pues es un derecho fundamental individual, pero no en su colectivo, en el funcionamiento de la sociedad, hay que ponderar seguramente, ¿vale? Y eso es una vía un poco menos peligrosa, me parece a mí, ¿vale? Es un apunte. Y luego,
también me ha gustado mucho lo que ibas a decir tú de la comunicación icónica para establecer perfiles de usuarios, que simplifique la información, que lo haga más transparente en el fondo, tal. Y luego también lo que ha apuntado Emilio de la privacidad por diseño. Es decir, y de hecho yo estuve trabajando en un proyecto que nos fue al garete de la Unión Europea para diseñar software, lenguaje, para ser capaz de generar políticas de privacidad desde el diseño del software. Vale. O sea, ese tipo de ideas, ¿no? Que a lo mejor hay que potenciarlo, es decir, mire usted, automaticemos estas cosas en lo estándar, en lo básico, en lo que todos estamos de acuerdo, que es el propio software el que genere ya la política y ya la tenemos ahí certificada luego con un sistema de certificación, que es un poco lo que quería el proyecto, pero se nos hundió. ¡Pum! Vale, o sea, que un poco en esa línea hay cosas. Otra idea, por ejemplo, que el profiling sea activo, no pasivo. Generemos aplicaciones que nos permitan profilarnos a nosotros. Mire usted, yo quiero esto, no me moleste con otras cosas que no me interesan. ¿Está? O sea que a lo mejor es darle vueltas a la pelota y efectivamente como las cosas cambian, pues adaptarnos a esas ideas, pero que es un tesoro la privacidad. ¿Vale? Y como todos estamos de acuerdo con esto, vamos a ver cómo la usamos para bien de todos. Vale, gracias. Muchas gracias, Pedro. Y yo, visto el tiempo que nos queda, yo iría directo a la sentencia de derecho al olvido. Supongo que todos la conocéis, pero bueno, por si acaso que sepáis eso, que hace como 15 días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues sacó una sentencia en la que venía a decir, resumiendo muchísimo porque nos queda poco tiempo, que en aquellos casos en los cuales un usuario más que un usuario, que en aquellos casos en los que en un buscador fuese accesible información acerca de una persona, estando dicha información, careciendo, mejor dicho, dicha información de relevancia en el presente y al mismo tiempo perjudicando a esa persona, pues que la persona podía solicitar al buscador, que en este caso a Google, que eliminase el enlace a dicha información. Es un caso muy concreto, está basado en la ponderación que Pedro citaba hace un segundo. Bueno, ¿qué me comentáis sobre ella? Que no está muy basado en la ponderación. Y que resuelve sobre elementos de hecho, cosa que no podría hacer, aunque dice que no lo hace, porque dice aquí difícilmente parece que pueda prevalecer el interés legítimo del buscador. Pero esto tendrá que decidirlo el órgano nacional y veremos qué decide la audiencia. Supongo que, en fin, no tiene mucho margen, por lo menos en este caso. No sé con los otros ciento y largos que hay. Para la agencia tenía razón el afectado. Para la agencia tenía razón el afectado, porque así lo dictaminó, pero bueno, la audiencia tendrá que, a la vista de la sentencia, pues hacer esa ponderación en cada caso por caso, y a lo mejor, no sé, no lo sé, la audiencia dirá. Algunos casos, digamos, alguna información puede ser irrelevante y, conforme a ese estándar, sujeta al derecho a oponerse a su tratamiento y, por tanto, a que la desindexe Google en un momento determinado, pero quizás al cabo de unos años esa persona pasa a ser una personalidad pública o se presenta a unas elecciones y entonces recobra mucho interés muchas cosas anteriores que, sin embargo, ya han desaparecido. Solo por apuntar algunas cuestiones, ¿no? O sobre quién va, digamos, de qué modo Google o un buscador cualquiera va a ser capaz de hacer esa ponderación, ¿no? En realidad, lo más verosímil es que se sitúe, digamos, en un extremo, o en negarlo todo y afrontar costes, en su caso judiciales, o bien en, pues, aceptarlo todo y ya está, ¿no? Y en ambos casos seguramente el resultado sería negativo. Y en el caso del medio, en que se encargue el buscador de hacer esa ponderación, se le asigna un papel que pues quizá no le corresponde y, por otra parte, pues se le atribuyen unos costes que, en fin, esto ya es una cuestión más discutible, ¿no? Bueno, yo primero la sentencia también la enfocaría un poco desde el punto de vista de lo que sería
el título de la mesa. Yo creo que la sentencia del derecho al olvido puede ser un elemento de generación de confianza también. Es decir, de alguna manera la sentencia reconoce que el usuario tiene un cierto, digo cierto porque depende de los casos, aquí sí que dependerá del caso, de las circunstancias, de la persona, pero un cierto control sobre la información suya que aparece en Internet. Desde ese punto de vista, obviamente, me parece que es muy interesante y muy positiva. Respecto al tema de la ponderación, pues es que la sentencia en este momento no tiene más que un camino, que es cumplirla. O sea, podemos seguir debatiendo y está muy bien y además es interesante y probablemente nos ayuda a todos a buscar mejor los límites, a buscar mejor los matices de la sentencia. Pero hasta que el tribunal decidió si existía o no el derecho al olvido, pues todos podemos discutir y decir si nos parecía bien, si nos parecía mal, si el derecho al olvido es realmente algo novedoso o no lo es, si es un derecho de cancelación extendido al mundo de Internet, si afecta a otros derechos o no. Pero ahora mismo ya el tribunal se ha pronunciado y ahí se ha pronunciado, yo diría que rotundamente y sobre varias cosas muy importantes, que una de ellas que está pasando muy desapercibida, que es precisamente la aplicabilidad de la ley europea a este tipo de tratamientos, que probablemente son los elementos esenciales de esa sentencia. Entonces, el cómo los buscadores la van a cumplir, pues en principio depende de los buscadores. Ellos son los que tendrán que decidir cómo tramitan las reclamaciones que les lleguen y cómo hacen esa ponderación, y al final, pues si esa ponderación coincide con los deseos del afectado, pues ahí se acabará el tema, y si no coincide, pues llegará no solo a la Agencia Española de Protección de Datos, sino a todas las agencias de protección de datos europeas, pues las reclamaciones porque Google no habrá hecho honor a esa petición, y tendremos el camino de siempre. Las agencias decidirán y luego, si no están conformes los actores, pues irán a los tribunales. Y la gran ventaja es que ahora, bueno, tenemos el camino marcado dentro de lo que es la sentencia, y ya la decisión tanto de la agencia o de las agencias como de los tribunales pues tiene un marco legal bastante más claro. Bueno, yo como comentaba, yo creo que todo el mundo está a favor de que Internet olvide, no ya solo para los adolescentes que hoy tienen otro concepto de privacidad y que puede que en el día de mañana se arrepientan, sino porque hoy en día todos tratamos datos de todos y debemos tener la posibilidad de tener ese poder de disposición sobre los mismos. Así muy rápidamente, coincido con Miquel en cuanto al planteamiento. A mí me parece que obligar a una empresa privada a ponderar, vale que los responsables ponderan cuando llevar a cabo el ejercicio de los derechos o no, pero para poner en manos de una empresa privada el ponderar dos derechos fundamentales o dos derechos tan importantes, a mí me da miedo, y me imagino que a ellos también. Entonces, las soluciones son pues muy radicales. Una, rechazo todos de saque y que vayan todos a la Agencia Española de Protección de Datos. Dos, las acepto todos y a saber cómo nos informamos en Internet y qué información encontramos cuando busquemos en el buscador. Otra opción es ponderar, pero bueno, como digo, es bastante complicado. Me plantea dudas también con respecto a eso, no sé si va a cambiar este paradigma de cómo nos informamos en los distintos buscadores, y por no hablar ya de la aplicabilidad. Todos sabemos que Internet, una vez que se cuelga una información, es como en la película de La Duda, que se rompía una almohada y es difícil luego recuperar toda la información, es recuperar de nuevo volver a tenerla. Lo mismo pasa con Mario Costeja. Ya nunca a nadie se nos va a olvidar Mario Costeja, porque ya no está en la noticia de La Vanguardia, está en todas partes. En ese sentido, podemos eliminar el índice de una determinada página web, pero nada va a evitar que haya 200.000 espejos, o que se vuelva a subir, o que se vuelva a hacer SEO para que se vuelva a posicionar esa noticia, con lo cual la aplicabilidad me parece complicada. ¿Cuál es la solución que yo siempre he visto? Que ya da igual, porque como decía Emilio, la sentencia está aquí y está para quedarse. Bueno, pues en origen quizás sería más fácil, ¿no? El evitar esa indexación. No digo evidentemente el no publicarlo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de acabar con la libertad de información o con la libertad de expresión o con la habilitación que tiene el BOE para publicar esta información, ¿no? Pero bueno, de ahí a tener derecho a enlazarlo hay un camino. Pues yo sí quería hacer alguna apreciación, porque va a parecer que quiero recortar el derecho fundamental. No es así, obviamente. Aprecio mucho mis derechos, me siento muy europeo en todas mis dimensiones, esta también.
En fin, pero bueno, esto lo vamos a dejar porque nos daría para mucho rato. A mí me preocupa mucho la sentencia del Tribunal de Justicia. Me ha preocupado extraordinariamente, aparte de lo de la ponderación, que desde luego me ha devuelto al pasado, al año 99, cuando en el Global Business Dialogue on Electronic Commerce, desde Telefónica de España, redactamos el paper de liability, que luego informó en parte la posición política de la Directiva de Comercio Electrónico. Me ha recordado lo mismo. Oiga, mire, si usted coge un avión, se va físicamente a Estados Unidos y compra un producto, no tiene ningún derecho como consumidor. Pero si lo compra por Internet, sí. Bueno, tendremos que llegar a un acuerdo sobre si usted está en España o está en Estados Unidos. Bueno, pues jugaremos con esto de que si le dirigimos la corriente comercial, le vamos a buscar para vender, entonces vamos a crear una regla jurídica nueva. No vamos a decir que esto ya era así porque existía como derecho ni nada por el estilo. Vamos a crear una regla jurídica nueva de sujeción. Me parece bien. Me parece bien la finalidad, la voluntad, el objetivo final de la sentencia, que es que una empresa norteamericana que se lucra monetizando nuestros datos, pues esté sujeta a nuestro derecho. Me parece bien. Pero me parece que es mentira lo que dice el juzgador. No están sujetos a derecho europeo. Por eso construyen una teoría predefinida de antemano claramente, donde dicen, mire, voy a buscar un motivo para sujetarle. Ah, fíjese, usted vende publicidad. Ah, pues entonces, como esto está conectado instrumentalmente, usted está sujeto. Bueno, pues muy bien, el que no vende publicidad no está sujeto. Claro, si es que es lógico que no estén sujetos, porque es lo que quiso el legislador europeo. Bien, hemos cambiado de opinión, hemos madurado y hemos aprendido y queremos defendernos. Hagamos un reglamento nuevo, que tanto lobby ni tanta historia. Aprueben el reglamento, sean políticos, defiendan al ciudadano. Porque esta es la discusión real. Lo otro son parches. Y esta sentencia yo creo que solo se puede entender en términos del momento político. Político, de negociación con los lobbies de los límites de la privacidad europea, en ese contexto de, bueno, si usted no viene a hacer negocio aquí, no le voy a sujetar, si viene a hacer negocio aquí, sí le voy a sujetar. Este es el tema de fondo. La sentencia me parece muy bien para apretar a los americanos. Me parece muy bien, pero creo que tiene poco sustento jurídico. Y sigo diciendo lo mismo, aunque estemos de acuerdo en la preservación del interés público, y yo soy administrativista y me dedico al interés público y creo en ello profundamente, debemos intentar tener un marco legal apropiado, porque si no, acabamos cometiendo ilegalidades para proteger otros intereses, y eso también es una mala ponderación. Entonces yo insisto, a mí la sentencia, bueno, pues me parece que viene del estilo de como Google tenía que perderla como fuera. Y eso a mí me preocupa, sinceramente, porque no creo que ese Estado de Derecho del que tanto presumimos los europeos se pueda sustentar en que dictemos sentencias ad hoc. Y esto es así, entonces mejor que no nos engañemos, hagamos un reglamento nuevo y apliquemos, como ha dicho muy bien la doctrina, y aquí está Miquel, y ha dicho muy bien la doctrina, criterios parecidos al del derecho al consumo. Mire, Stream of Commerce hacia Europa, sujeción plena. Producción de perfiles europeos con finalidades comerciales u otras finalidades X. Sujeción plena, esté donde esté. Luego ya batallaremos internacionalmente para crear esa agencia. Y desde luego, por favor, cámbienme las leyes, y agradezco mucho en el reglamento, en el borrador de reglamento, bueno, el reglamento aprobado en primera lectura, me lo hayan puesto, permítannos coger IPs de malos y usarlas sin ningún tipo de limitación. O sea que porque eso de las IPs son un dato de carácter personal, en el Anti-Phishing Working Group continuemos sin poder trabajando en intercambiarnos información sin ningún límite, porque eso sí que lo necesitamos. Entonces, cuidado, porque creo que tenemos un problema de mala legislación, por aquello de que ha pasado el tiempo, muy buenas intenciones, muchos problemas hasta que no progresemos esa legislación. Yo creo que ese es el reto que tenemos, claramente. Y en esta sentencia se ve. Bueno, me consta que estamos fuera de tiempo, pero no sé si por ahí si hay alguna pregunta más que podamos atender brevemente, si la tenéis por ahí. Y veo por aquí una. Yo solo una cuestión, y además me parece que es una reflexión que no es jurídica, y es si realmente os parece bien el resultado de la sentencia, en el sentido de la situación que deja, que entiendo yo que deja un servicio de que los buscadores que estén hechos un poco a la carta, es decir, todo lo malo de una persona va a desaparecer y solo quedará lo bueno. Ya no un tema sino jurídico, si es un resultado que os parece bien. A ver, yo diría muy brevemente y casi sí. Venga. A ver, yo he ganado la sentencia.
yo gano el pleito. Quiero decir, me parece fantástico. Como ciudadano. Me parece fantástico. Como usuario No, me parece fenomenal. Quiero decir, además, la sentencia no dice que en Internet vaya a prevalecer solo lo bueno y deshacer todo lo malo. No es esa la ponderación de la que habla la sentencia, ni ese es el espíritu. Hablaba de perjuicios, hablaba de... O sea, no es... Ya no nos queda, yo creo que mucho tiempo para entrar en los detalles, pero desde luego el espíritu o lo que sale de la sentencia no es que se utilice para maquillar los perfiles de todo el mundo. De hecho, tiene muy claro que lo que son personas públicas y tal, eso evidentemente no es aplicable, puesto que si no, pues claro, tendríamos una situación bastante complicada. Lo que sí quería comentar un poco también al hilo de lo que han comentado antes es el tema de la ponderación. Se comenta que es muy difícil que una empresa privada haga ponderación, pero es que desde el año 95, en el apartado 7F de la directiva, que habla de interés legítimo, habla de que cuando un responsable trate datos por interés legítimo tendrá que ponderarlo contra los derechos y libertades fundamentales de las personas cuyos datos se tratan. Por lo tanto, ese tema de la ponderación de los derechos de las personas no es algo nuevo, está en la directiva europea desde el año 95. Miguel, brevemente, ¿tu opinión? En parte estoy... desde luego existe esa necesidad de ponderación, ¿no? Pero se abren muchos riesgos, ¿no? Y ponderación... En la propia sentencia, lo que indicaba antes que contra faltar es la ponderación con el derecho a la libertad de expresión, siguiendo los estándares a los que el Tribunal de Justicia está obligado en virtud de la Carta, porque la Carta indica que cuando intervengan derechos que estén reconocidos en el convenio, se aplicarán los mismos estándares que derivan del convenio y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo creo que los estándares que está aplicando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son superiores por lo que respecta a la puesta en valor de la libertad de expresión y de acceso a la información que los que ha tenido en cuenta, que yo creo que es un poco a la baja, el Tribunal de Justicia. Bueno, yo estoy a favor de derecho al olvido. No sé si tanto de la sentencia me genera algunas dudas jurídicas, como he expresado hace un momento, con respecto a la ponderación, con respecto a la aplicabilidad, y bueno, sin meternos ya en más detalles de tipo ya de puro técnico, ¿no?, sobre la responsabilidad, la calidad y todos estos temas. Con lo cual, sentencia sí, sentencia no. Yo sí que estoy bastante conforme con el texto de la sentencia. Otra cosa es que no creo que defienda a los ciudadanos, no creo que sirva para defender a los ciudadanos, porque insisto en que en España nuestra norma, me parece que tiene un nombre fatal, Ley de Protección de Datos, en todo caso sería Ley de Tratamiento de Datos, me parecería más lógico, pero es que la directiva dice dice protección de datos y libre circulación de estos. Entonces, tenemos que conjugar más de un interés y sinceramente creo que regula, no entra al concepto de privacidad, a un concepto actual de privacidad y por tanto pues está resolviendo sobre una sociedad que no existe, como hemos comentado antes. Y yo muy brevemente, porque antes ya dije algo, yo creo que irónicamente lo que va a pasar es que desde la perspectiva del derecho estadounidense, este tipo de criterios cumplirían sus estándares. Es decir, seguramente todo americano acabará teniendo una expectativa razonable de privacidad en el sentido de que un contenido innecesario sea retirado. El problema no es este. El problema, como dije antes, es que no debemos utilizar la jurisprudencia para apoyar políticamente los cambios legislativos. Esa es mi única crítica. El contenido de fondo me parece muy bien. Perfecto. Bueno, pues como no tenemos más tiempo, voy a cerrar la sesión, si os parece. No sé si hemos solventado el problema de la falta de confianza en Internet, pero desde luego le hemos pegado un buen repaso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por permitirnos montar esta mesa de trabajo. Y salvo que tengan algo más que añadir por su parte de efectos organizativos, que me dicen que sí, por mi parte, hasta mañana. Gracias, Leandro. Únicamente, ya que hemos acabado la sesión de trabajo arduo
a lo largo de todo el día. Recordaros a todos que desde las 7:30, incluso si queréis ir ya poco a poco, que está a 10 minutos de aquí, en el St. Patrick, en Paseo Calanda número 12, nos esperan pues unos embutidos, unas tortillas, unas botellitas de vino y descuentos en los combinados para todos los congresistas. Un aplauso para la mesa, por favor.